Hola Fabio, nosotras somos el grupo 2 y esta vez vamos a tener una conversación sobre este documental de la escuelita. Entonces, bueno, hay varias cosas que me llamaron la atención, pero pues la primera que quisiera como resaltar es que hablaron mucho como de esa convivencia que tenían ellos como comunidad, como la escuelita, más allá de la formación, y me gustó mucho que hablaron como sobre un tipo de enseñanza muy distinto al que estamos acostumbrados. Decían que se desconectaban como de esta facultad de arquitectura tradicional que trae un montón de presiones a la que nosotros también estamos acostumbrados, como a las presiones de las notas, tal vez de estos equipos de trabajo que a veces son muy difíciles de manejar, pero ellos solamente como que empezaron a construir su comunidad por interés, como por lo que les apasiona, sin ningún tipo de estas presiones, sino más como por el querer aprender y saber de los demás. Entonces, creo que esa es una manera muy interesante de ver cómo podría ser la formación de un arquitecto. Sí, es un poco lo mismo que veíamos en Santiago de Compostela, ¿no? Este trabajo en conjunto, este como diseñar llegar a un proyecto desde la discusión, ¿no? Desde el plantear y replantear un mismo proyecto, pensarlo y repensarlo en grupo y pues no individualmente. Sí, súper de acuerdo. Aparte, como ellos tenían que hacer todo pues con sus propias manos, no, como no nosotros que tenemos como cosas digitales y demás, me interesó mucho que hablaron sobre el collage como un método para la planeación, como para el diseño en sí. Y pues digamos que uno a veces se acostumbra mucho como a tener las medidas o las dimensiones o todo como virtualmente, pero de alguna manera también me sorprendió que a lo largo del documental como que tenían esa capacidad tan fácil y tan intrínseca con el dibujo que simplemente podían hacer y dibujar cualquier cosa y tenían las dimensiones, las formas, las perspectivas clarísimas y era como un dibujo súper rápido. Por eso también recuerdo como esa frase que dice al final que marcó mucho a uno de los arquitectos de la escuelita, que fue como los dibujos hablan, y de alguna manera él dijo que sí, entre más uno empezaba a entender esa frase como a entender el dibujo como una herramienta de estudio más que como el objeto final, empieza a aprender muchísimas cosas porque tú para dibujar algo realmente lo que necesitas es estudiarlo. Total, y o sea, eso me recordó a lo de los fragmentos que hemos estado hablando, ¿no? Como a proyectar desde esta combinación de cosas. Bueno, y en relación a esto que mencionaba Sara, de que los dibujos hablan, pues esto fue algo que me quedó mucho de arquetipos, ¿no? Que cuando uno dibuja realmente como esa conexión mente-mano trasciende mucho más allá y uno como que logra plasmarlo y de alguna manera eso lo hace que trascienda como en el tiempo, ¿no? Que como que fijes esa realidad. Sí, súper de acuerdo. Digamos que ya yendo como a la relación que tiene pues tan intrínseca de la escuelita, tanto al contexto político, porque es interesante que surge en Argentina, en Buenos Aires, en un contexto político de dictadura militar como súper adverso, y ver cómo sin embargo lograron como la construcción de pues de toda esta estructura de enseñanza es algo muy interesante y muy admirable. Pero digamos que fuera de eso, hablando como de Aldo Rossi, cuando ellos dijeron que llegó y que pues la escuelita estaba cobrando importancia porque pues ya se interesaban arquitectos como de ese calibre, como el calibre de Aldo Rossi, que él acababa de hacer como el Teatro del Mundo de la Bienal y bueno, el Gallarete, bueno, un montón de cosas, pero entonces me llamó mucho la atención que uno de ellos menciona que Aldo Rossi llegó con su modernismo de siempre. Y pues, como ya hemos leído en la autobiografía científica, como que él habla del modernismo, pero no se siente como parte del modernismo, sino que es más como que él abstrae las formas y utiliza formas sencillas, que uno diría como yo que sé, el cubo, el rectángulo, cosas por el estilo, pero lo que hace es que no se basa tanto en la funcionalidad como creo que lo haría un arquitecto meramente moderno, sino que realmente como que quiere reconstruir. Aldo Rossi tiene también como una conexión muy importante con el tema de los collages, los fragmentos y la abstracción, que yo creo que pues es algo que puedo resaltar respecto al documental. Sí, de acuerdo, es una abstracción completamente diferente, ¿no? Como lo que hablábamos en clase, no es como de la forma, porque es una abstracción, sí, pero está como llena de significado, entonces es bien interesante. Y con respecto a lo que decías, como de la adversidad, creo que eso también fue como lo que más me llegó del documental, ¿no? Como, de hecho, recuerdo como un señor que decía al final que la escuelita había sido eso, como animarse a hacer algo cuando estaban como en una situación muy cerrada
y lo relaciono como en la situación que estamos ahorita con la pandemia, es como esta adversidad y como hay como dos opciones del ser humano, ¿no? Como adaptarse y como llevar eso o como que replantearse la realidad, ¿no? Crear como un nuevo mundo y como, no sé, como, como la realidad, digamos que no es la ideal, es como crear estas nuevas realidades que te llevan como a subsistir, ¿no? Como a crecer y a sanar y creo que eso pues es muy valioso y rescatable. Ambas condiciones me parecen muy valiosas como del ser humano, pero qué bueno como poder hacer algo de eso, algo que aporte, ¿no? Como colectivamente. Sí, de acuerdo. Y bueno, Fabio, estas han sido nuestras reflexiones sobre el documental. Esperamos que te hayan gustado y nos vemos mañana. Chao.